Mi profesora me humilló en el colegio. 5 años después volví en un Mercedes nuevo, y lo que ocurrió frente a toda la escuela cambió nuestras vidas para siempre. 5 años. Eso fue lo que tardé en volver al mismo colegio donde pasé los peores días de mi adolescencia. Y no fue por nostalgia ni por algún tipo de redención personal. Fue por pura y bendita casualidad. Esa mañana, el GPS me jugó una pasada extraña y terminé tomando un desvío que me llevó justo por delante del colegio. El viejo portón seguía ahí, oxidado en las esquinas como si se negara a envejecer con dignidad. Me detuve. No sé por qué. Quizás porque algo en el aire me dijo, vas a querer ver esto. Y ahí estaba. La profesora Márquez. La misma que me hacía sentir como basura cada vez que levantaba la mano en clase. La que decía que mi español era mediocre y que nunca llegaría lejos si no aprendía a escribir con el alma. Siempre con ese tono de decepción como si yo hubiera arruinado sus planes personales de educar genios literarios. Pero ahora estaba cruzando la calle con una bolsa de supermercado colgando de un brazo y un gesto de agotamiento que le caía encima como una manta húmeda. Yo estaba dentro de mi Mercedes, aire acondicionado al máximo, música suave, reloj caro en la muñeca, y, por primera vez en años, la vi sin sentirme pequeño. Ella no me reconoció al principio. Me miró con esa cara neutral que se pone cuando ves a alguien que no sabes si saludas o ignoras. Pero luego frunció el ceño. Se acercó un poco. Y la vi tambalear entre la duda y la certeza. Entonces bajé la ventanilla. Hola, profesora, dije con una sonrisa. El silencio que siguió fue delicioso. Un segundo largo y tenso en el que vi la guerra interior desatándose en sus pupilas. Me saludó con un hola forzado, casi mecánico. Yo asentí, sin perder la sonrisa, y aceleré despacio. Pero mientras me alejaba, algo dentro de mí se agitó. No era satisfacción, no exactamente. Era esa mezcla rara de orgullo y tristeza que te deja un yo te lo dije tardío. Y ahí vino la pregunta que me descolocó, ¿realmente quiero dejar esto así? ¿O necesito que sepa todo lo que me hizo sentir? Esa noche no pude dormir. Me acosté con el recuerdo de su cara clavado en la nuca. No era rencor lo que me mantenía despierto. Era algo más antiguo. Más pegajoso. Como si al verla, todos los fantasmas del pasado se hubieran puesto de pie al borde de mi cama. Recordé las tardes en que salía del colegio con los ojos ardiendo, tragándome las lágrimas porque un chico de 15 años no debe llorar por lo que una profesora diga. Recordé las notas que me devolvía con sarcasmos escritos al margen, esto es todo lo que puedes dar. ¿De verdad leíste el texto? Y claro, el clásico, me decepcionas. No había ni una pizca de crítica constructiva. Solo juicio. Y un gusto especial por humillar en público. Yo escribía con miedo, hablaba con miedo, y soñaba con desaparecer. Mi autoestima estaba tan erosionada que cuando entré a la universidad, me costó horrores creer que podía lograr algo. Me saboteaba sin saber por qué. Y fue en terapia donde, por primera vez, dije su nombre, Márquez. La profesora que me convenció de que no tenía valor. Que yo era menos. Pero no era solo ella. Era el sistema entero que se lo permitía. El director que la admiraba. Mi profesora me humilló en el colegio. 5 años después volví en un Mercedes nuevo, y lo que ocurrió frente a toda la escuela cambió nuestras vidas para siempre. 5 años. Eso fue lo que tardé en volver al mismo colegio donde pasé los peores días de mi adolescencia. Y no fue por nostalgia ni por algún tipo de redención personal. Fue por pura y bendita casualidad. Esa mañana, el GPS me jugó una pasada extraña y terminé tomando un desvío que me llevó justo por delante del colegio. El viejo portón seguía ahí, oxidado en las esquinas como si se negara a envejecer con dignidad. Me detuve. No sé por qué. Quizás porque algo en el aire me dijo, vas a querer ver esto. Y ahí estaba. La profesora Márquez. La misma que me hacía sentir como basura cada vez que levantaba la mano en clase. La que decía que mi español era mediocre y que nunca llegaría lejos si no aprendía a escribir con el alma. Siempre con ese tono de decepción como si yo hubiera arruinado sus planes personales de educar genios literarios.
Pero ahora estaba cruzando la calle con una bolsa de supermercado colgando de un brazo y un gesto de agotamiento que le caía encima como una manta húmeda. Yo estaba dentro de mi Mercedes, aire acondicionado al máximo, música suave, reloj caro en la muñeca, y, por primera vez en años, la vi sin sentirme pequeño. Ella no me reconoció al principio. Me miró con esa cara neutral que se pone cuando ves a alguien que no sabes si saludas o ignoras. Pero luego frunció el ceño. Se acercó un poco. Y la vi tambalear entre la duda y la certeza. Entonces bajé la ventanilla. Hola, profesora, dije con una sonrisa. El silencio que siguió fue delicioso. Un segundo largo y tenso en el que vi la guerra interior desatándose en sus pupilas. Me saludó con un hola forzado, casi mecánico. Yo asentí, sin perder la sonrisa, y aceleré despacio. Pero mientras me alejaba, algo dentro de mí se agitó. No era satisfacción, no exactamente. Era esa mezcla rara de orgullo y tristeza que te deja un yo te lo dije tardío. Y ahí vino la pregunta que me descolocó, ¿realmente quiero dejar esto así? ¿O necesito que sepa todo lo que me hizo sentir? Esa noche no pude dormir. Me acosté con el recuerdo de su cara clavado en la nuca. No era rencor lo que me mantenía despierto. Era algo más antiguo. Más pegajoso. Como si al verla, todos los fantasmas del pasado se hubieran puesto de pie al borde de mi cama. Recordé las tardes en que salía del colegio con los ojos ardiendo, tragándome las lágrimas porque un chico de 15 años no debe llorar por lo que una profesora diga. Recordé las notas que me devolvía con sarcasmos escritos al margen, esto es todo lo que puedes dar. ¿De verdad leíste el texto? Y claro, el clásico, me decepcionas. No había ni una pizca de crítica constructiva. Solo juicio. Y un gusto especial por humillar en público. Yo escribía con miedo, hablaba con miedo, y soñaba con desaparecer. Mi autoestima estaba tan erosionada que cuando entré a la universidad, me costó horrores creer que podía lograr algo. Me saboteaba sin saber por qué. Y fue en terapia donde, por primera vez, dije su nombre, Márquez. La profesora que me convenció de que no tenía valor. Que yo era menos. Pero no era solo ella. Era el sistema entero que se lo permitía. El director que la admiraba. Los compañeros que se reían cuando ella me ridiculizaba. Todo eso se me vino encima como una avalancha silenciosa. Y aún así, ahí estaba yo. Con mi vida encaminada, mi empresa funcionando, un auto que costaba más de lo que ganaba ella en un año, y una oportunidad frente a mí. Podía dejar todo atrás. O podía hacer algo más. Algo que tal vez no cambiaría el pasado, pero que sí podría cerrar la herida. Entonces me levanté de la cama, tomé una libreta y empecé a escribir. No era una carta de venganza. Era una historia. La mía. Cruda. Honesta. Con cada palabra, sacaba un ladrillo del muro que ella me había puesto encima. Y mientras escribía, decidí, volvería al colegio. No para presumir. No para humillarla. Iba a contar mi historia frente a los alumnos. Les iba a hablar sobre cómo el fracaso no siempre es culpa propia. Sobre cómo el desprecio de una figura de autoridad puede marcar a alguien de por vida, o empujarlo a volverse más fuerte. Pero antes, debía pedir permiso. ¿Iban a dejarme hablar? ¿Iban a recordar quién? Al día siguiente, me levanté con una determinación que no sentía desde que lancé mi primer negocio. Imprimí la carta, la metí en una carpeta sobria y manejé hasta el colegio. No sabía qué esperaba exactamente. ¿Un portazo? ¿Una carcajada? O quizás un usted ya no pertenece aquí. La secretaria era nueva. Ni idea de quién era yo. Pero fue amable. Me ofreció agua, sonrió y me pidió que esperara un momento. El director actual era alguien diferente. Joven, con barba prolija y gafas rectangulares. Director Vega, se presentó, estrechándome la mano con fuerza. ¿Y en qué puedo ayudarte? Le conté mi historia sin rodeos. Le hablé de cómo una profesora había moldeado mi autoestima con desprecio y cómo eso me había marcado. Pero también le hablé de lo que logré a pesar de todo.
de cómo eso me impulsó a escribir, a crecer, a levantarme 1000 veces más fuerte. El tipo me miraba con una mezcla de incredulidad y respeto. Cuando terminé, deslicé la carpeta hacia él. Esto es un pequeño discurso para los alumnos de cuarto y quinto año. No se trata de mí, sino de ellos. De que no se crean menos por la voz equivocada. Se quedó en silencio unos segundos, hojeando las páginas. Te reconozco, ¿sabes? Creo que estabas en una lista de casos complicados. Y sonrió, como quien encuentra una pieza perdida del rompecabezas. Al final, asintió. Me gusta la propuesta. Creo que puede ser poderoso. ¿Te parece bien venir el viernes a la Asamblea General? Mi corazón dio un vuelco. Le dije que sí, por supuesto. Salí del despacho con las piernas temblando. Pero al cruzar el patio, justo antes de salir, la vi. La profesora Márquez estaba al fondo del pasillo, escribiendo algo en la pizarra. Cabello más corto, postura encorvada, pero inconfundible. Y en ese instante me invadió una duda que no esperaba. ¿Qué pasará si ella también está ahí cuando hable? ¿Qué hago si me mira como antes, o peor, si no me mira en absoluto? El viernes llegó con un cielo gris y cargado. Perfecto, pensé. Acorde a los nervios que me carcomían desde adentro. A pesar de los años y del éxito, volver a pisar ese lugar como alguien que iba a hablar frente a los demás me ponía el alma en vilo. El auditorio estaba igual. Bancos de madera con rayones antiguos, un micrófono con cinta adhesiva en la base, y ese olor a tiza y juventud que nunca se va. Mientras el director presentaba mi charla con entusiasmo, yo repasaba cada palabra mentalmente, aunque sabía que ya no podía cambiar nada. Y entonces la vi entrar. Márquez. Se sentó en la fila del fondo, con los brazos cruzados y ese ceño fruncido que usaba como escudo. No se reía. No saludaba. Solo observaba. El micrófono crujió cuando lo ajusté. Respiré hondo. No por dramatismo. Por puro miedo. Pero también por respeto. Porque si algo había aprendido, es que la verdad necesita espacio para salir. Buenos días. Soy exalumno de esta escuela. Y si me permiten, hoy quiero contarles algo que no está en los libros. Algunas cabezas se alzaron. Un par de risas discretas. Un murmullo curioso. Hace 5 años, salí por esa puerta convencido de que no valía nada. Que mis ideas eran torpes, que mi voz no importaba. Que escribir era algo reservado para otros, los talentosos. Y me lo creí. Porque alguien aquí me lo repitió tantas veces que terminó pareciendo verdad. Un silencio espeso se asentó entre las filas. Algunos profesores se removieron incómodos. Otros, bajaron la mirada. Pero fuera de aquí, descubrí otra cosa. Descubrí que la gente también se equivoca cuando enseña. Que hay errores que no se ven en los cuadernos, pero sí en el alma de los chicos. Sentí un nudo formarse en mi garganta, pero lo tragué. No vengo a señalar a nadie. Vengo a decirles que si alguna vez alguien les dijo que no pueden, que no sirven, que no van a llegar, escúchenme bien. Esa persona estaba equivocada. La tensión era casi física. Márquez no se había movido ni un centímetro. Pero sus labios apretados, sus ojos fijos en mí, sabían. Lo sabían todo. Y entonces una mano se alzó entre los alumnos. ¿Cómo hiciste para salir de eso?, preguntó una chica de voz temblorosa. Me quedé en silencio un segundo, y luego respondí. Primero me enojé. Después escribí. Y cuando me di cuenta de que lo que pensaba valía, entonces dejé de pedir permiso. Al fondo, juraría que la vi tragar saliva. Pero no bajó la mirada. Y todavía faltaba lo más difícil, lo que pasaría después de bajar de ese escenario. El aplauso fue tibio, pero sincero. No buscaba ovaciones. Solo que alguien, al menos uno, entendiera lo que había intentado decir. Cuando me bajé del escenario, algunos alumnos se acercaron a agradecer. Otros simplemente pasaron a mi lado con una expresión distinta, más reflexiva. Eso bastaba. Pero ella seguía ahí. Márquez. De pie, junto a la salida del auditorio.
inmóvil como una escultura que lleva demasiado tiempo en su pedestal. La gente comenzó a dispersarse, y con cada paso que daba hacia la puerta, mi corazón latía más fuerte. Yo podía irme sin decir nada. Podía considerarlo cerrado. Pero algo en su postura, en la forma en que me observaba, me dijo que no era suficiente. Nos quedamos solos unos segundos. No esperaba verte aquí, le dije, más por cortesía que por otra cosa. Y yo no esperaba escucharme en tu discurso, respondió, sin una pizca de ironía. Su voz sonaba más áspera, más cansada de lo que recordaba. No te nombré, aclaré. Ella asintió. No hacía falta. Nos miramos en silencio. Por un momento, creí que iba a defenderse, a soltar alguna excusa, algo tipo, yo solo quería exigirte. Pero no. Sus ojos, cargados de una culpa vieja, me detuvieron. Siempre supe que fuiste brillante, dijo finalmente, casi en un susurro. Pero yo no sabía cómo manejar tu forma de pensar. Era distinta. Incómoda. Y eso me asustó. La confesión me dejó frío. Porque por primera vez, entendí algo que había intuido durante años, su crueldad no venía de mi falta, sino de sus límites. Nunca fue tu trabajo moldearme, le dije, con calma. Era tu trabajo guiarme. Ella bajó la mirada. Y ahí supe que había terminado. No necesitaba más. Ni disculpas extensas, ni lágrimas. Solo eso. Un reconocimiento. Me alejé sin mirar atrás. Pero en el pasillo, al girar la esquina, escuché su voz una vez más. Gracias por no haber guardado silencio. Seguí caminando. Porque aunque esa frase pesaba, ya no era mía la carga. La semana siguiente fue extraña. El colegio me escribió. No Márquez, no el director, sino un grupo de alumnos. Querían que volviera. Que hablara con más cursos. Incluso mencionaron la posibilidad de armar un taller de escritura, algo recurrente. Acepté. No porque me sintiera un héroe, ni porque quisiera salvar a nadie. Sino porque entendí algo fundamental, si yo hubiera escuchado una historia como la mía a los 15, tal vez me habría sentido menos solo. Volví un viernes. Esta vez en jeans y remera, más relajado, más yo. Y fue entonces que lo inesperado sucedió. Al salir del segundo taller, Márquez me esperaba en el patio. Tenía en la mano un libro. Viejo. De hojas subrayadas. Lo reconocí de inmediato. 100 años de soledad. Mi copia. La que usaba en quinto año. La dejaste el último día de clases, dijo, ofreciéndomela. Nunca supe si fue a propósito. La tomé, sorprendido. En la primera página aún estaba mi nombre escrito con marcador azul. ¿Por qué la guardaste? Ella dudó. Porque pensé que algún día volverías a buscarla. Nos sentamos en una banca bajo el árbol del patio central, como si fuéramos personajes de una novela extraña que nadie terminó de escribir. Me jubilé el año pasado, dijo de repente. Solo vengo algunos días a cubrir faltas. Asentí, sin saber bien qué decir. Y entonces lo soltó. Estoy escribiendo un libro. Sobre docencia. Pero no como manual. Algo más humano. Más real. Me gustaría que lo leyeras. Tal vez incluso, escribir el prólogo. No supe si reír o fruncir el ceño. Que la misma mujer que un día me tachó de mediocre quisiera ahora mi palabra como presentación, era surrealista. ¿Porque yo? Me miró con los ojos húmedos, pero sin lágrimas. Porque me hiciste ver lo que fui. Y porque quiero que otros no lo repitan. Y ahí me vi de nuevo en una encrucijada. Decir que sí y cerrar el círculo de verdad. ¿O dejarla con su arrepentimiento y seguir mi camino? Esa noche, el libro quedó sobre la mesa de mi cocina. No lo toqué. Solo lo miré desde distintos ángulos mientras preparaba café, mientras contestaba correos, mientras me acostaba. Como si pudiera leerlo solo con los ojos. La propuesta de Márquez me pesaba más de lo que admitía. Por un lado, era una especie de redención. Por otro, sentía que traicionaba a ese chico de 15 años que alguna vez escribió en una hoja arrugada.
Si ella no cree en mí, nadie lo hará. Y sin embargo, algo en mí quería decir que sí. No por ella. Ni siquiera por su libro. Sino porque ese prólogo no sería una aprobación. Sería un testimonio. El cierre de un ciclo. A la mañana siguiente, me senté a escribirlo. Fueron apenas 2 páginas. Pero no ahorré nada. Hablé de cómo las palabras de un docente pueden ser cuchillos o alas. Como a veces, quienes más nos hieren, son los que más miedo tienen. Y cómo, a pesar de todo, siempre se puede sanar si se reconoce el daño. No le avisé. Solo imprimí las hojas, las metí en un sobre y las llevé personalmente al colegio. Ella estaba en la biblioteca. ¿Sola? Cuando me vio entrar, se puso de pie como si esperara una sentencia. Aquí tienes, le dije, dejándole el sobre en la mesa. No lo voy a revisar. No voy a editarlo. Es lo que es. Ella asintió, sin abrirlo aún. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, con una voz más suave que la de cualquier recuerdo que tenía de ella. Claro. ¿Me odias? Me quedé callado un momento. No. Te necesitaba más de lo que tú sabías. Y tú no supiste qué hacer conmigo. Eso no es odio. Eso es una herida que ya cicatrizó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no apartó la mirada. Solo asintió. Gracias por no dejar que te destruyera. Salí de ahí con el alma ligera. Y por primera vez en años, sin ese peso pegado al pecho. No por lo que me hizo, sino por lo que yo decidí hacer con eso. 2 semanas después, recibí un paquete en la oficina. Sin remitente. Solo mi nombre en tinta negra, con letra firme. Dentro, una copia impresa del libro de Márquez, con el título tentativo, Errores que enseñan. Y mi prólogo, en la primera página, tal cual lo entregué. Pero lo que me dejó helado fue la nota que venía aparte. Este libro será presentado en la Feria del Libro del próximo mes. Tu texto fue lo que convenció a la editorial. Quiero que lo leas tú mismo ese día. No como mi alumno. Como el hombre que me mostró lo que el aula no me enseñó. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. No era una venganza disfrazada. Era, honestamente, una rendición. Una mujer que, por años, se creyó invulnerable en su autoridad, ahora estaba abriendo una grieta. No para que yo la perdonara, sino para mostrar que también los adultos podían aprender. La feria sería en mi ciudad. En un auditorio grande, de esos con luces cálidas